Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a este ejercicio de dinámica de fluidos, pero que pronto veréis que va bastante más allá que la dinámica de fluidos. Sí que hay que comenzar con los principios físicos que se usan siempre en fluidos, pero luego veréis que hay que dominar también otros aspectos de la física y de las matemáticas, como aspectos cinemáticos, tiro parabólico, trabajo con derivadas, con funciones, etc. Así que, como digo, un ejercicio muy completo, vamos allá desgranándolo poco a poco leyendo el enunciado. Un tanque cerrado contiene un líquido de densidad ρ, como siempre, datos conocidos los apuntamos aquí, y tiene un orificio a una distancia I1 del fondo. I1 es la altura del orificio respecto al fondo. Aquí es donde vamos a tomar el origen de coordenadas y las alturas las vamos a medir siempre desde el suelo del tanque hacia arriba, como esta y como esta. I1 sería esta altura, la altura a la que se encuentra el orificio. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas con los ejes definidos como positivo, el semieje vertical hacia arriba y el horizontal hacia la derecha, que esto lo usaremos a lo largo de todo el ejercicio. Nos dice también, el diámetro del orificio es muy pequeño en comparación con el diámetro del tanque. Esto es útil para poder luego hacer las aproximaciones y los cálculos que haremos. El aire del interior del tanque que está encima del líquido se encuentra a una presión P. Entonces P va a ser el dato de la presión de este aire de dentro del tanque. El tanque está cerrado, entonces el aire de dentro no está a la misma presión que el aire de fuera, que sería la presión atmosférica, P sub 0, como tenemos aquí, y como viene aquí indicado. P sub 0 sería la presión atmosférica, P es la presión del aire que está encima del líquido que se encuentra en el tanque. Otros datos que no nos dice el enunciado explícitamente en el texto, pero sí que muestra la figura que nos da este problema, son I2, que sería la altura hasta la que llega el líquido, esa sería I2, H, que sería la diferencia entre I2 e I1, o sea, la diferencia entre la altura a la que llega el líquido y la altura a la que se encuentra el orificio. Y nosotros vamos a definir los puntos 1 y 2, puntos que utilizaremos a lo largo de todo el ejercicio también, comenzando por el apartado A, en el que nos pide encontrar la velocidad a la que el fluido sale por el orificio cuando la superficie del líquido está a una altura h respecto de él. Para ello vamos a considerar el punto 1, como digo, y el punto 2. ¿Cómo podemos calcular a qué velocidad sale el líquido por el orificio? Pues utilizando esta línea de corriente vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli igualando este punto 1 a este punto 2. Ya sabéis que la ecuación de Bernoulli es una aplicación directa de la ley de conservación de energía en el entorno, en el contexto de la física de fluidos y que toma esta expresión de aquí. Lo que dice esta ecuación es que la presión en un punto más la densidad por G por la altura a la que se encuentra ese punto en el fluido, este término sería equivalente, digamos, a la energía potencial, más este término que sería equivalente a la energía cinética de ese punto del fluido, de la línea de corriente, tiene que mantenerse constante. Consideraciones importantes también en esta aplicación de Bernoulli es que vamos a considerar energía potencial nula en esta altura, es decir, en la altura del orificio para facilitar los cálculos. El punto de referencia en el que la energía potencial se anula, ya sabéis que lo podemos escoger donde nosotros queramos, si somos coherentes con nuestro criterio. Entonces vamos a elegir que el punto de energía potencial nula es aquí, para facilitar los cálculos. Y luego comentar también que podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, como se indica aquí, porque consideramos flujo laminar, que es una condición necesaria para aplicar esta ecuación. Y suponemos también velocidad nula en la superficie. Es decir, aquí consideramos que el fluido no tiene velocidad, está en reposo. Que esta es otra consideración que hay que hacer también para poder facilitar los cálculos, porque si no, no conoceríamos la velocidad 1 en este punto. Aplicando estas consideraciones, entonces la ecuación de Bernoulli nos queda de la siguiente manera. En el punto 1 la presión es P, que es un dato conocido que nos daba el enunciado, pues aquí el fluido se encuentra a presión P, que es la presión que tiene por encima. La altura del punto 1 sería H, porque ya digo que hemos considerado como origen esta altura, pues la altura del punto 1 respecto a 2 sería H. La velocidad en 1, como digo, es nula, porque hemos considerado velocidad nula en este punto. Y en el punto 2, la presión a la que se encuentra
es la presión atmosférica, porque consideramos un punto de la línea de corriente que ya ha salido al exterior. En el momento en el que sale del tanque al exterior, la presión ya es la atmosférica. La altura es nula porque hemos considerado, insisto, que empieza aquí el origen, entonces no se encuentra ninguna altura, la altura sería nula, y aplicando estos valores a la ecuación de Bernoulli pues nos queda así. P más ρ por G por H es igual a la presión atmosférica P0 más un medio de ρ por la velocidad en el punto 2, V2 al cuadrado. De aquí conocemos todos los valores nos los da el enunciado, no nos da los valores numéricos porque no se nos pide, pero digamos que son valores conocidos, que damos por conocidos, menos V2, que es precisamente lo que nos pide el apartado A. Entonces podemos despejar la velocidad V2 de aquí y obtenemos esta expresión, que es justamente lo que pide el apartado A. Es una expresión para la velocidad del fluido una vez sale del tanque por el orificio. ¿De qué va a depender esta velocidad? Pues va a depender de la presión dentro del tanque, de la presión atmosférica, de la densidad del fluido, del líquido y de la altura a la que llega dentro del tanque, que sería H. Más bien de la diferencia de alturas entre el orificio y la altura a la que llega el líquido. De acuerdo, pues podemos continuar con el apartado B, que en este caso nos dice que consideremos el caso en el cual el depósito esté abierto por arriba. Es decir, el tanque ya no va a estar cerrado en el apartado B. Esto se va a abrir, entonces la presión P ya no existe, porque el líquido en el punto 1 va a estar a presión atmosférica también. A presión atmosférica, P sub 0. Y nos pide calcular la distancia X que separa el punto de impacto en el suelo en función de I2 y de H. Es decir, abrimos el tanque, esto ya no existe, presión atmosférica, y nos pide a qué distancia X, que sería este valor, el fluido va a llegar en el suelo respecto a este origen, respecto al inicio del tanque. ¿Cómo podemos hallarlo? Primero, el hecho de considerar que P ya no existe y es P sub 0 nos va a permitir facilitar esta expresión, porque si ahora P es P sub 0, se nos anula este término y podemos anular esta densidad con esta y nos queda esta expresión para V2. Eso quiere decir que el líquido va a salir del tanque por el orificio a una velocidad raíz de 2 por G por H. Es decir, solo va a depender de la diferencia de alturas entre el orificio y la altura a la que llega el líquido. Una vez conocemos la velocidad a la que sale el chorro por el orificio, esto se convierte en un problema de cinemática realmente. Aquí ya no tenemos que emplear más técnicas de dinámica de fluidos. Ahora tenemos un punto, podemos pensar que un punto cualquiera del chorro, una gota del líquido, que sale a una cierta velocidad, a una cierta altura que también conocemos, y nos piden calcular a qué distancia, que vamos a llamar x2, llega en el suelo respecto aquí. Entonces esto es un problema de tiro parabólico realmente, porque vamos a tener en el eje horizontal una velocidad constante, porque esta expresión de la velocidad es constante una vez está determinada h, y en el eje vertical vamos a tener una aceleración. Entonces en el eje horizontal vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje vertical un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué aceleración vamos a tener en el eje vertical? Pues la aceleración gravitatoria, g, que ya sabéis que está siempre definida hacia abajo, porque proviene de la fuerza gravitatoria que empuja a todos los objetos hacia el centro terrestre, es decir, hacia el suelo. Planteamos para ambos ejes tanto la expresión de la velocidad, que en el eje X va a ser la que acabamos de determinar, raíz de 2 por G por H, y en el eje vertical va a ser la velocidad inicial que consideramos nula en el eje vertical, más la aceleración en I por T. La aceleración en I va a ser menos G, definida negativa porque va hacia abajo, entonces la velocidad en I va a ser menos G por T. Esta ya sí que depende del tiempo. La velocidad de aquí no, porque es constante. Y en cuanto a la posición en X, pues al tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal, la posición en X va a ser la velocidad en X, que es constante, por el tiempo. Entonces raíz de 2 por G por H por T. Ya estaría definido en el eje horizontal. En el eje vertical
tendríamos que utilizar esta expresión, que es la expresión de la posición para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La posición inicial en el eje vertical sería I1, que recuerdo que era esto de aquí. Habíamos definido como I1 la distancia del suelo al orificio. Lo que pasa que como el enunciado nos pide que lo pongamos en función de I2 y de H, pues redefinimos I1 como I2 menos H, que en el fondo es lo mismo, porque I2 era la altura del líquido y H la diferencia. Entonces I2 menos H pues va a ser I1. Es lo mismo, esa sería la posición inicial del chorro en el eje vertical. La velocidad inicial ya hemos dicho que era nula y la aceleración en el eje vertical es menos g, de nuevo. Entonces la expresión para la posición en el eje vertical del chorro sería esta. I2 menos h menos un medio por g por t cuadrado, que sería un medio por la aceleración vertical por tiempo al cuadrado. Pues una vez tenemos definidas las expresiones de las velocidades y las posiciones en ambos ejes, como nos pide este valor x2, que es el valor que alcanza el chorro, vamos primero a utilizar estas expresiones del eje vertical para calcular el tiempo que tarda el chorro en salir del orificio y llegar aquí. Vamos a calcular primero ese tiempo. Para ello utilizamos esta expresión, la ecuación B, y vamos a considerar que la posición en el eje vertical es 0, porque en ese instante va a ser justamente cuando el chorro toque el suelo, y cuando toque el suelo es que I vale 0. Pues si I vale 0 y al tiempo lo llamamos T2, que es el tiempo que tarda el chorro en tocar el suelo, pues nos quedaría esta expresión y de aquí podemos despejar T2, que es ese tiempo que nos interesa, y nos queda una expresión de T2 en función de I2 y de H, que es justamente lo que queríamos, lo que nos pide el enunciado. Y ahora el valor de este tiempo, que es el tiempo que tarda el chorro en tocar el suelo, lo sustituimos en la expresión de la posición del eje horizontal. Es decir, aquí, si esta t la sustituimos por la expresión de t2, pues vamos a obtener esta expresión, que es la expresión para el valor x2, que es la posición en el eje horizontal del punto en el que el chorro va a tocar el suelo. Operando un poco y despejando cosas, llegamos a esta, que es una expresión más sencilla. 2 por la raíz de h por i2 menos h. Esa es una expresión en función de h y de i2, es decir, en función de la altura que alcanza el líquido y de la diferencia de esa altura del líquido respecto al orificio, que nos da el valor de la posición que alcanza el chorro en el eje horizontal, una vez sale del tanque y llega a impactar con el suelo. De modo que ya tendríamos terminado el apartado B también. Vamos a volver al enunciado para ver qué nos pide el apartado C y así poder finalizar el ejercicio. El apartado C nos pide, supongamos que podemos variar la altura del orificio. Ahora suponemos que la altura de este orificio, es decir, I1, es variable. Lo podemos poner aquí, 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 donde queramos. Para un valor fijo de I2, es decir, para un valor fijo de altura del líquido, esto no lo podemos cambiar, nos pide calcular el valor de H. Lo que sí podemos cambiar es pues, la altura del orificio respecto a esa altura del líquido, que hace máxima la distancia que alcanza el chorro y comprueba que es el valor máximo realmente. ¿Cómo podemos hacer esto? En el final del apartado B tenemos esta expresión, que es la expresión de la distancia que alcanza el chorro respecto a I2, que ahora hemos dicho que lo mantenemos fijo, y respecto a H, que va a ser nuestra variable, que es la diferencia de altura del orificio respecto a la altura del líquido. Lo que queremos es qué valor maximiza este valor de x2. Entonces esto se convierte en un ejercicio de optimización de funciones. Vamos a ello. Como decía, esto se convierte en un ejercicio de optimización de funciones porque tenemos una función x2 respecto a h. x2 sería nuestra función y h sería nuestra variable. Y queremos ver qué valor de h de nuestra variable hace que x2 obtenga un valor máximo. ¿Cómo se hace esto? Pues buscando un máximo de la función. ¿Y cómo se busca un máximo de cualquier función? Derivando e igualando esa derivada a 0.
y los valores que hagan 0 a esa derivada van a ser o bien máximos o bien mínimos de la función. Luego veremos cómo distinguir unos de otros. Pero el primer paso es derivar esa expresión x2 respecto a h, que es esta de aquí, e igualar a 0. Si derivamos operando un poco llegamos a esta expresión, y si igualamos esto a 0, despejando de aquí h, obtenemos que h igual a i2 medios, es decir, que el orificio se encuentre a mitad de la altura que alcanza el líquido, es un valor que hace máxima o mínima la función. ¿Cómo podemos saber si es un máximo o es un mínimo? Pues para determinar eso tenemos que realizar una segunda derivada de la función y comprobar cuál es el signo de esa segunda derivada. Si esa segunda derivada en ese punto en concreto, h igual a i2 medios, es negativa, entonces ese punto es que se trata de un máximo. Y si fuera positiva, pues se trataría de un mínimo, entonces tendríamos que descartarlo. Lo que tenemos que hacer es hacer esa segunda derivada y comprobar que la expresión que nos queda, pues si en ese punto en concreto de h igual a i2 medios va a ser negativa. Si hacemos una segunda derivada de la expresión de x2 respecto a h, que equivaldría a hacer la derivada de la derivada que ya teníamos, es decir, de esta, pues llegamos a esta expresión. Es una expresión un poco compleja, pero que podemos facilitar si la analizamos justo en el punto que nos interesa, que es cuando h vale i2 medios. Entonces se nos anula algún término y operando podemos llegar a esta expresión. A que la segunda derivada de la función x2 respecto a h tiene este valor menos 4 partido de i medios en este punto, en este valor de h. ¿Y qué pasa con este valor? Pues que va a ser siempre negativo, porque i2 es la distancia que hay del suelo a la altura del líquido, está definida siempre como positiva. Y si esto siempre es positivo y aquí tenemos un menos, pues significa que esta expresión en conjunto va a ser siempre negativa. Y si siempre va a ser negativa, significa que el punto que habíamos hallado, h igual a i2 medios, es un máximo de la función. Entonces, en la función x2 respecto a h, cuando h vale i2 medios, ese va a ser un valor máximo que alcanza la función. Es decir, que cuando el orificio se encuentra a mitad de altura de la altura que alcanza el líquido en el tanque, el alcance del chorro, es decir, la distancia que el chorro recorre en el eje horizontal una vez sale del tanque, va a ser la máxima posible, considerado fijo I2, para una altura dada del líquido dentro del tanque. Entonces, como he dicho al principio, este es un ejercicio bastante complejo. En el apartado A hemos usado técnicas de dinámica de fluidos, como es la ecuación de Bernoulli. En el apartado B hemos utilizado técnicas de cinemática, como es la descomposición en ejes y el análisis de un tiro parabólico. Y en el apartado C hemos usado herramientas matemáticas, como es la optimización de funciones y el análisis de máximos, de mínimos y el uso de derivadas. De modo que vamos a dejarlo aquí. Espero que haya quedado todo claro. Como siempre, si os ha gustado, agradecemos que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal. Mucho ánimo con el estudio.